Bueno, buenos días para todos. Dando comienzo entonces al ciclo de charlas de este webinario Sistemas de Producción y Sostenibilidad. Queríamos al comienzo compartir una muy breve introducción conceptual, que es el hilo, yo diría, en común de las diferentes presentaciones que vamos a tener a continuación. A través de esta figura que nos representa o nos presenta este desafío de los márgenes con retornos decrecientes. En esta gráfica vemos la evolución de la productividad y la eficiencia de los recursos vinculados a esa productividad. Entendemos nosotros que esto es bien aplicable para el caso de la producción arrocera, que está, digamos, a unos niveles de producción muy altos, tanto regionales e internacionales. Y bueno, creo que el gran desafío que tenemos es cómo podemos seguir explorando la mayor eficiencia de esos recursos, llámese nitrógeno, fósforo, agua, y mantener esos altos niveles de productividad. Ya pasando a la presentación en sí, enmarcada dentro de este título de qué hacen los productores que obtienen los mayores rendimientos, vamos a abordar, digamos, dos temáticas, si bien conectadas, diferentes. Una primera de qué factores explican la brecha de productividad de las chacras en general con aquellas que obtienen mayor rendimiento. Este es un trabajo de datos de información generada a nivel de chacras. Y la segunda es una pregunta y es si los productores que obtienen los mayores rendimientos a su vez son los más estables en el tiempo. Bueno, a modo, digamos, de primer avance en este tema, digamos, de brecha de rendimiento, esta figura que es la continuidad de un trabajo presentado por Pedro Blanco en el 2010, una continuidad de eso, nosotros le agregamos la información de un quinquenio más. Presenta, digamos, una amplísima trayectoria, más de 40 años, de lo que ha sido la evolución, digamos, de la brecha de rendimiento de las chacras a lo largo de todos estos años. Y lo que vamos a, digamos, a tratar de explicar es esta brecha entre, digamos, las diferentes chacras en los diferentes niveles de productividad, con, digamos, el nivel del 90% que indican que hay solamente un 10%, digamos, de productividades mayores, un rendimiento, digamos, promedio en este quinquenio de unos 10.000 kilos. O sea que vamos a tratar de arrojar luz a esta brecha de productividad. Para esto, para este primer trabajo, los factores que explican esta brecha, vamos a hacer referencia a dos trabajos, a uno que ya fue presentado en forma de póster en la última conferencia de clima templado acá en Brasil, eh, cuyo autor principal es un estudiante de doctorado taiwanés, Men Chung, y también contribuyeron a este trabajo el ingeniero Mucio Marela de Samán, Gonzalo Zorrilla, José Terre y el profesor Cameron Pittelko de la Universidad de Illinois, y que actualmente está en la Universidad de California, y de un trabajo que va a estar publicado, si Dios quiere, en breve, donde también participó el ingeniero Ignacio Macedo, y que nosotros vamos a estar presentando en forma parcial algunos de estos resultados. Para que se entienda el trabajo que vamos a abordar, es un trabajo que cuenta con información de chakras, información de la empresa Saman, de 6 chakras, de 6 años, perdón, de 6 zafras. Acá tienen el año de siembra, o sea que va de la zafra 2012-2013 a la zafra 2017-2018. Chakras de todo el país. Acá en esta tabla tienen, digamos, el número de chakras de cada uno por zafra y de cada una de las zonas del país. Pueden ver, en el centro en general andan en ciento y algo de chakras, lo mismo que en norte, y un número bastante mayor, digamos, en el este del país, de 400 chakras. Aquí tienen lo que es el rendimiento mínimo y máximo de esas, sin número, digamos, de chakras, el rendimiento promedio. Y esto, que es importante entenderlo, es el promedio del 10% superior de estas chakras. Si tomamos este ejemplo, hay 118 chakras,
hay 11, casi 12 chacras que rindieron, que fueron las que tuvieron mayor rendimiento. El rendimiento de esas 12 chacras es lo que nosotros definimos como rendimiento alcanzable. Y la brecha está expresada como el porcentaje de distancia entre el rendimiento promedio, digamos, de esa zafra y de esa región con este rendimiento alcanzable, de manera de poder hacer comparativo e independizarnos de lo que es el efecto año. Como pueden ver, entonces el estudio cuenta con un total de 3.769 chacras. Esto es otra manera, digamos, de expresar la brecha expresada en forma porcentual. Entonces el rendimiento alcanzable en cada uno de esos años, menos el rendimiento de cada una de las chacras sobre el rendimiento alcanzable por 100, para, digamos, entender, digamos, esta figura de acá. Aquí están las diferentes zonas, centro, este y norte del país. Cada uno de estos puntitos acá es una chacra. Esto lo que representa es el 50% de las chacras y la media. Y acá cuando dice cero es cuando la brecha es cero. O sea, quiere decir que estamos muy cerca de que estamos en el rendimiento alcanzable. Cuanto mayor es esta brecha, más distanciados estamos de ese rendimiento alcanzable en cada una de las zafras que le comenté y para cada una de las regiones. Digo, como primer resultado, lo que pueden ver es que más o menos, digamos, en promedio, el porcentaje, digamos, potencial de avance de brecha es un 20% entre lo que es el rendimiento promedio y ese rendimiento alcanzable. Esto coincide con trabajos que han reportado otros y en particular el ingeniero Gonzalo Carracelas. Bueno, cada uno, digamos, de esas 3.000 y pico, 3.700, más de 3.700 chacras tiene, digamos, una base de datos asociadas donde se registran una serie muy amplia de variables, tanto variables categóricas como variables numéricas. Por ejemplo, el cultivar, la variedad, el potencial del lote, van a ver que esta es una variable, digamos, muy importante. Otras como la uniformidad de emergencia, el control de malezas o de enfermedades de calidad de riego, que tiene una tabla, digamos, de valoración, que puede ser, por ejemplo, muy buena, intermedia, con algunas deficiencias o mala. También variables numéricas como las que están descritas acá, que en definitiva tiene, digamos, asociada cada uno de los valores vinculados a la fecha de la emergencia, a la dosis de fertilización y por supuesto el rendimiento, que es con el cual construimos el valor de la brecha. Yo quisiera hacer un especial, digamos, reconocimiento, porque en definitiva este trabajo es posible gracias a la información generado, digamos, por el equipo técnico, por los colegas que registran esta información: Eduardo Stinger, Santiago Fariña, Juancho Ferré, Santiago Platero, Luisa Méndola, Fernando Sanz y Gastón Canosa. El modelo, digamos, que utilizamos, digamos, para poder, digamos, detectar o ver la relación entre todas esas variables registradas y nuestra, digamos, variable independiente que queremos explicar, que es hecha brecha, es una metodología que se conoce como de random forest. Es un método, digamos, no paramétrico, muy utilizado, digamos, para este tipo de casos donde uno tiene, digamos, una base de datos muy compleja, muy amplia, con muchas variables continuas y discretas, que muchas veces no cumplen con toda la categorización o requisitos de la estadística, digamos, más común o más tradicional, y que se basa en la construcción de árboles de decisión, pero con la novedad, digamos, o con la mejora de que en vez de hacer un solo árbol, hace una serie muy amplia de árboles en este algoritmo, digamos, de partición de la información, para poder, en definitiva, poder comprender entonces esa brecha de productividad. Es importante resaltar que digamos, con esta aplicación logramos entender el 32% de esa brecha que intentamos poder comprender.
Estas son las variables, digamos, ordenadas en forma, digamos, de importancia en la explicación de esa brecha, de menor a mayor. Los colores, los rojos son variables que tienen que ver con los insumos, los verdes son variables que tienen que ver con cuestiones de manejo, y los azules son más variables estructurales, variables asociadas al sistema, que muchas veces se toman las definiciones previos incluso a la realización de las chacras. Y bueno, aquí tenemos, digamos, como la variable más asociada a la brecha, la querida fecha de siembra otra vez. Y vamos a detallar o vamos a explicar estas primeras set de variables que son las más significativas, tomando el ejemplo de una de manejo como es la fecha de siembra, otra más de estructura como es el potencial del sistema y otra más relacionada a los insumos como es la fertilización nitrogenada. En esta gráfica tenemos acá en el eje Y lo que es la brecha. Recuerden que cuanto mayor la brecha, más alejado estoy de ese rendimiento alcanzable, de eso que hacen los mejores chakras de los mejores productores, y cuanto más cercano, este es el valor 0, estoy en el rendimiento alcanzable o incluso dentro de ese decil máximo de producción, puedo tener una brecha, digamos, negativa. Cada uno de estos puntitos acá es una de esas 3000 y pico de chakras que corren en este algoritmo de participación, y lo que nos da, lo que nos dice, digamos, esta figura bien interesante. 0 es 1 de noviembre, aquí estamos viendo el efecto de la variable fecha de siembra, que como le dije fue una de las más significativas. A medida que nos separamos, las chacras que se siembran posterior al 1 de septiembre, fíjense en cómo van alejándose, aumentando esa brecha con comparación a los mejores productores. A medida que nos anticipamos a ese 1 de noviembre, aquí estaríamos 1 de octubre, donde se hace mínima, digamos, esa brecha. Algo similar tenemos para lo que es la fertilización de nitrógeno. Fíjense en qué interesante, donde ese mínimo, ese acercamiento al rendimiento alcanzable está en una dosis total de fertilización de 80 unidades de nitrógeno. Si ponemos menos, nos alejamos, digamos, de ese rendimiento alcanzable, tenemos una brecha mayor, pero fíjense que también si ponemos mucho más, no es tanto el acortamiento de la brecha, incluso la podemos aumentar. La otra variable, digamos, de otra característica, como nosotros decíamos, una variable del sistema, tiene que ver con la categorización del potencial del sistema que hacen los técnicos, incluso previo, digamos, a iniciar, digamos, las labores vinculadas a la chacra, donde se categoriza el sistema como bajo, medio, alto o muy alto. Fíjense en que las categorizaciones altas o muy altas están relacionadas con reducciones de la brecha. Estamos, digamos, en promedios de chakras incluso por encima, digamos, de los valores alcanzables. Y si tenemos, digamos, categorizaciones menores, de media a baja, estamos aumentando esa brecha. ¿Qué es esto del potencial, digamos, del sistema? Bueno, es una categorización que se hace justamente vinculado al suelo, que integra un montón de factores, no solamente la fertilidad del suelo, sino el sistema de riego, la infraestructura, la caminería, la cercanía o lejanía con un pueblo para poder asistir, digamos, las operaciones. Por lo tanto, digamos, terminando esta primera parte y como comentario final, lo primero es que hay una brecha de un 20% aproximado entre el rendimiento promedio y ese rendimiento alcanzable. Segundo comentario es que existen variables de manejo, por ejemplo la fecha de siembra claramente, o de insumos como la fertilización nitrogenada, y de sistema, como la categorización del potencial del sistema donde se ubican las chacras, que explican una proporción, digamos, importante de esa brecha. Y por lo tanto, el mensaje final es que hay que ver, digamos, la integridad de las variables de manejo, de insumo y de sistema. Muchas veces solamente tratamos de atacar alguna de ellas, pero hay que poner, digamos, todas en consideración.
Bueno, abordando entonces ahora esta segunda tema, que es una pregunta. ¿Los productores que logran los mayores rendimientos son más estables? ¿Ustedes qué dirían? Para eso, trabajando con la misma base de datos, con la misma set de información, tuvimos que quedarnos con las chacras, digamos, los productores que tenían chacras a lo largo de estos 6 años. Por esto, ahora trabajamos con 2.700 chacras y con 124 productores. Esta figura, cada uno de estos puntitos es uno de esos 124 productores y cada puntito refleja la productividad media a lo largo de esos 6 años de sus chacras y el coeficiente de variación asociado. Como pueden ver, hay una asociación de mayores niveles de productividad con menores niveles de coeficiente de variación. Creo que es una información importante en el sentido de empezar, digamos, a contestar esa pregunta. Bien, entonces, digamos, lo que hicimos de esa distribución de coeficiente de variación, tomamos el 20% de coeficiente de variación menor y el 20% de coeficiente de variación mayor. Y lo que intentamos, lo que vamos a intentar hacer es ver qué hacen de diferente esos productores más estables en contraposición de los productores que son menos estables, que tienen mayor coeficiente de variación. Por lo tanto, quedamos con 25 productores representantes de esa baja estabilidad. Son aquellos productores que tuvieron un coeficiente de variación a lo largo de estos 6 años mayores a 17,8% y 25 productores que fueron los más estables, que tuvieron coeficiente de variación menores a 9,6%. A esto le vamos a llamar de alta estabilidad y a los anteriores de baja estabilidad. Este es el número de chakras asociados a cada uno de estos productores y esto es la productividad media que, como pueden ver, refleja, digamos, eso de productores más estables y con mayor rendimiento, casi 600 kilos de diferencia. En cuanto a las variables numéricas, recordarán las variables numéricas que están registradas, no pretendemos que vean esto, pero en términos generales, si uno mira, digamos, la cantidad de nitrógeno, de fósforo, la fecha de siembra, la densidad de siembra, los comportamientos, digamos, son muy parecidos entre los productores más estables y los menos estables, salvo una en particular, que nuevamente viene a ser, digamos, la fecha de siembra. Esto es una figura un poco particular. El 0 es el 1 de noviembre. Para abajo son fechas anteriores al 1 de noviembre. Esto es lo que permite visualizar es la cantidad de chacras que se van sembrando, digamos, antes del 1 de noviembre y posterior al 1 de noviembre. Y como ven, los productores más estables tienen en promedio un avance mayor al 1 de noviembre que los productores menos estables, que incluso continúan sembrando chacras ya, digamos, sobre diciembre. Hay en promedio como 7 días de diferencia en la fecha de siembra. Si pasamos a las variables categóricas y vamos a ver un set de tablas que van a ser todas iguales, acá lo que presentamos es el porcentaje de casos, porcentaje, digamos, de chacras, de estas 610 que representaban a los de alta estabilidad y de estas 480 que representaban a las de baja estabilidad. En este caso dividido por región, o sea, esto nos está diciendo que hay un 20% de chacras estables pertenecientes al centro, 67% al este y 13% al norte. Y cuando hacemos la comparación de alta menos baja, lo que podemos ver es que en el caso del norte hay una mayor proporción de chacras de menor estabilidad, lo que nosotros categorizamos como de baja estabilidad. Si pasamos a otra, digamos, variable categoría que tiene que ver, digamos, con la rotación,
Acá podemos ver que en lo que tiene que ver con el porcentaje de chakras sobre campo nuevo son muy similares, alta estabilidad con baja estabilidad. Los rastrojos son algo, sea estos rastrojos de 1, 2 o 3 años, son algo inferiores en las chakras de alta, productores que siembran chakras de alta estabilidad comparado con los de baja estabilidad. Rastrojos sobre soja y sorgo son muy parecidos. Las chakras de alta estabilidad están asociadas con una mayor proporción de retornos con pradera, 13% más, y una menor proporción de retornos sin pradera, casi un 11% menos. Si pasamos siguiendo con las variables categóricas y en la misma lógica, podemos ver que las chakras, digamos, más estables, los productores más estables, hacen menor laboreo de primavera y hacen un mayor número, mayor caso de laboreo de verano y laboreo, digamos, de presiembra. Pasando al tipo de siembra, podemos observar que los productores, digamos, más estables hacen menor uso de siembra convencional y hacen más siembra directa, tienen mayor proporción de chakras sembradas con siembra directa. Continuando y digamos ya finalizando con las variables categóricas, podemos observar que en el caso de las chakras de mayor estabilidad, que también están asociados, como vimos, a mayor productividad, tienen una mayor proporción de calificación de riego como excelente a bueno, a diferencia de las chakras de menor estabilidad que tienen una, superioridad en la categorización de valor intermedio, que es inferior al anterior. En lo que tiene que ver con el control de malezas, también algo digamos, parecido. Las chakras mejores, las chakras más estables y más productivas tienen mayor categorización de excelentes a buenos, a diferencia de las chakras menos estables, más variables, cuya hay una mayor categorización de algunas deficiencias o malos, indicando que hubo problema de control de maleza. Bien, a modo de redondeo de este segundo punto de productividad y estabilidad, hicimos un resumen comparativo de estas 1090 chakras. Recuerden que 610 de ellas corresponden a 25 productores que tuvieron un coeficiente de variabilidad menor, son más estables y además un poco más productivos, y las otras 460 pertenecen a otros 25 productores que son un poco menos estables, coeficiente de variación de 17,8 y menor productividad. En resumen, por lo tanto, esos chakras pertenecientes a los productores más estables siembra 7 días antes que los otros, tienen una mayor proporción de chakras sobre pradera, casi 14% más, menos chakras sobre retorno sin pradera, 11% menos, tienen una mayor proporción de laboreo de verano y primavera, 12,5% más, hacen más siembra directa, tienen un mejor riego, mayor chakras categorizadas como excelentes y buenas, y tienen también un mejor control de malezas. Por último, quisiéramos agradecer a José Terra, Ignacio Macedo y Sara Reichetto, no solo por ser parte de este trabajo, sino por la contribución a la mejora en la presentación. Bueno, y en particular a Saman por permitirnos trabajar con la base de datos y permanentemente contribuir al análisis de ella. Muchas gracias por su atención.